Hoy es viernes 14 de marzo de 2025. Llegamos a la mitad del mes, del tercer mes de este año que ha venido transcurriendo de manera rápida. Tenemos en el escenario la emisión número 725 de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Y vamos a reconstruir hoy los hechos in situ y un contexto a nivel nacional de la exitosa operación del Ejército Nacional por medio de tropas de la Quinta Brigada contra las guerrillas comunistas de las FARC que se estaban asentando en el corregimiento de Marta del municipio de Girón, Santander, cerca de Bucaramanga, en hechos ocurridos en septiembre de 1966, cuando el lenguaraz presidente Carlos Lleras Restrepo completaba el primer mes de su gobierno y estaba empeñado en una cantidad de actividades politiqueras y promoviendo desde ya su quedada en el poder porque quería eternizarse ahí, quería como los faraones estar eternamente en el trono y las guerrillas comunistas acababan de acordar la creación de las FARC en la segunda conferencia del Bloque Sur o constitutiva de las FARC y se encontraban desarrollando un proceso de inserción de cuadrillas en varias zonas del país donde el Partido Comunista había preparado el tinglado para que llegaran estos grupos criminales. La Quinta Brigada sorprendió a los terroristas y efectuó un contundente golpe del cual hablaremos enseguida. Y coronel, ¿cuáles eran los escenarios políticos en septiembre del 66 mediante la acción proterrorista realizada por emisarios del Partido Comunista y miembros infiltrados de las FARC en el barrio de Invasión Policarpa Salabarrieta en el suroeste de Bogotá? La combinación de las formas de lucha prevista en la doctrina marxista-leninista estaba haciendo metástasis en el año de 1966, al inicio del noveno año del gobierno del Frente Nacional, que contrario censo se autocalifica por sus actores principales como la época de la paz en Colombia. Y según ellos, hubo paz porque entre liberales y conservadores en teoría dejaron de matarse. Lo que no nos cuentan, y no nos los cuenta tampoco el cura de Rux, es que la, el giro que fue dando esa violencia fue marcadamente comunista para iniciar el terrorismo comunista y luego narcoterrorismo comunista contra Colombia. Este recorte de prensa es de los primeros días de septiembre, perdón, primeros días de octubre del año de 1966. Y es una carta transcrita en los diferentes medios de circulación nacional, dirigida por 371 personas, habitantes mayores de edad, todos con cédula de ciudadanía, que se habían asentado a vivir en una invasión que organizó el Partido Comunista al sur oriente de Bogotá, en un barrio denominado Policarpa Salabarrieta. Y pues ahí había personas de todas las vertientes políticas, pero había una gran cantidad de personas de filiación liberal que lo hayan hecho más por la necesidad de tener una vivienda que por tener ideas comunistas. Entonces ellos le escribieron una carta al mayor Pedro Pablo Castro, Rojas Castro, que era el comandante de la estación de policía más cercana, pidiéndole que tomara acciones contundentes, mayor presencia de la policía y actividades propias de la represión del delito, porque la Junta de Acción Comunal del barrio era toda del Partido Comunista y estaba dedicada a reclutar jóvenes para enviarlos para el
Huila y para el Quindío, donde estaban las cuadrillas de las FARC más activas, porque estaban organizando la comunidad en núcleos de resistencia comunista urbana, que estaban formando grupos de terroristas urbanos y porque estaban imponiéndole sanciones como si fueran autoridad a la población, y el que se opusiera a ese tipo de sanciones impuestas por los bandidos comunistas era o desterrado o hasta golpeado físicamente y puesto en ojeriza de los bandidos de las FARC, que le daban un plazo para irse o de lo contrario lo mataban. La situación era bien compleja, era un reinado del crimen dentro de Bogotá instituido por el Partido Comunista. De esto, repetimos, no nos cuenta absolutamente nada el señor de Rux, y aquí lo estamos colocando en primer plano, y el texto completo de la carta que le dirigieron 371 adultos al comandante de la policía exigiéndole que tomara acción y mayor presencia. Eh, También cuentan, por ejemplo, el caso específico de un señor y dan el nombre de él, de nombre Ernesto Rodríguez, que fue brutalmente golpeado por los comunistas, ya que el señor los encaró en una de sus peroratas que organizaban, ya que tampoco dejaban trabajar la gente, no a cada rato era sacándola de las casas bajo presión a echarles filosofía comunista e incitarlos a cometer actos criminales. Entonces este señor se les enfrentó y lo agarraron a puñaladas unos bandidos de las FARC que estaban ahí organizando las milicias o los grupos que ellos llamaban de autodefensa y resistencia contra el Estado capitalista. Tema complejo, y ese barrio tiene un larguísimo historial. Muchas veces las fuerzas militares y de policía capturaron cabecillas de las FARC que venían de Casa Verde y de toda esa zona a recuperarse, y hoy todavía tiene rescoldos de organizaciones comunistas urbanas armadas, y con el cuento de los derechos humanos y los derechos civiles se ha limitado la acción de la policía en ese sector para controlar el orden público, pero ahí están presentes todavía las redes comunistas de apoyo al terrorismo. Adelante, mi coronel. ¿Qué actividades criminales realizaban las guerrillas del Partido Comunista en los departamentos del Valle y el Tolima? Al cumplirse un mes del mandato del presidente Carlos Lleras Restrepo y en desarrollo de las decisiones de la segunda conferencia de las guerrillas comunistas del autodenominado Bloque Sur, también conocida como las conferencias constitutivas de las FARC. Bueno, cada vez que hablan todos esos especialistas de lo divino y lo humano, que terminan legitimando a las FARC como una respuesta campesina a la supuesta violencia oficial, publican un poco de sandeces que los otros que se vuelven expertos en lo que no saben terminan escribiéndolas en los medios, ignoran cosas que aquí las tenemos graficadas y corroboradas con hechos. La expansión de las FARC a diferentes territorios no comenzó, como dicen algunos, a partir de la séptima conferencia, que le dan como el punto de partida al desdoble y despliegue de las FARC a lo largo del territorio nacional. Eso no es cierto. Ese despliegue comenzó desde la segunda conferencia, que fue la constitutiva en el año 66, en la cual siempre los bandidos cuentan que el que les sirvió de guía desde el Sumapaz hasta el Meta por el páramo a tiro fijo fue el Mono Jojoy, y que desde ahí, siendo un muchacho de 13 años, se convirtió en el contacto y en el hombre predilecto de tiro fijo, quien lo consideraba como un hijo. Tiro fijo tenía 35 años en ese momento y el Mono Jojoy tenía 13. Y eso se grafica en este hecho. En Codazzi, Cesar, o más cerca Codazzi, entre La Paz y Codazzi, en una operación que estaba haciendo el ejército contra una cuadrilla de las FARC que se estaba asentando allí, se presentó un combate y resultó muerto un soldado y levemente herido un subteniente de nombre Heriberto Cortés Salamanca. Y fue dado de baja un bandido de nombre Leonidas de Jesús Tavares, de origen antioqueño.
Y en los documentos, además de las armas y lo que les encontraron, pues se determinó que este sujeto era miembro del Partido Comunista en Antioquia, que se había vinculado a las FARC, y ya estaban algunos de esos bandidos vestidos con uniformes militares y cometiendo una cantidad de delitos en toda esa región. El comandante de la brigada publicó un informe en el cual eh, resaltó que el bandido dado de baja era de Salamina Caldas, pero que pertenecía al Partido Comunista en Antioquia, que los hechos habían ocurrido exactamente en el sitio denominado Las Lunas, en el corregimiento de Medialuna, en el municipio de La Paz, que fue un enfrentamiento en horas de la madrugada, cuando las tropas se aproximaban hacia un objetivo y los bandidos lo estaban esperando, que además del lamentable suceso de la muerte del soldado, había sido herido el subteniente y que el grupo Rondón había iniciado la persecución, o el cierre, mejor, de la persecución que hacían otras unidades. Y en el departamento del Tolima, en el área de Chaparral, el bandido Ciro Trujillo, que se había replegado del Cauca, de donde lo sacó el ejército, estaba al mando de una cuadrilla y tuvo un enfrentamiento con el batallón Caicedo, eh, en el cual fue dado de baja un bandido eh, que le decían el teniente Faid, de la cuadrilla de Ciro Trujillo. Y fueron heridos varios miembros de la patrulla, y un suboficial y tres soldados, y se decomisaron materiales de guerra, de intendencia, de comunicaciones, propaganda comunista y unos cuadros informativos, unos cuadros de control de armamento y de material a cargo de esos bandidos que indicaban que pertenecían a la Comisión 26 de septiembre del Partido Comunista ya adscrita a las FARC. En síntesis, eso nos demuestra, son dos hechos muy claros que nos demuestran que el cuento de la paz lograda en los primeros 8 años del Frente Nacional y luego corroborada en los siguientes 8 años de los gobiernos Gerard Restrepo y Pastrana Borrero son una absoluta mentira con la cual los dos partidos tradicionales se han lavado la imagen y los comunistas la han utilizado como el argumento de que se acabó una violencia supuestamente bipartidista, o sea, ellos no tenían nada que ver, no era tripartidista según ellos, y que fue el Estado el que se dedicó a perseguir los campesinos, entonces que surgió una nueva forma de violencia, lo cual, como lo hemos venido demostrando, es inexacto. ¿Cómo relataron los medios de comunicación las primeras informaciones acerca de la exitosa operación de la Quinta Brigada contra bandoleros comunistas de las FARC en el área rural del corregimiento de Marta, del municipio de Girón, Santander, en septiembre del 66? Pues la Quinta Brigada venía desarrollando una serie de operaciones exitosas. A comienzos de ese año, 66, había sido eliminado en combate el terrorista del ELN, Camilo Torres Restrepo, y había una sensación de triunfalismo en la Quinta Brigada, en parte por la personalidad muy autopublicitaria del coronel Álvaro Valencia Tobar, que era el comandante de la unidad operativa menor, y en parte porque la USO había multiplicado el accionar criminal del ELN en la zona. Entonces, muy a menudo, no faltaba una semana en que no ocurriera algún hecho relacionado con la violencia, con alguna captura, con algún enfrentamiento de las fuerzas del orden con los terroristas o de alguna acción agresiva de los delincuentes, propaganda, etcétera. Pero todo era con ELN. De un momento a otro, llegó la información a la Quinta Brigada que había una cuadrilla de las FARC ahí en las goteras de Bucaramanga. Es que el municipio de Girón es muy cerquita a la capital.
además de que es un municipio que tiene mucha importancia, tanto histórica como en la parte turística. Y es que la zona urbana es preciosa, tiene sus áreas muy bonitas. El corregimiento de Marta queda muy cerca de un cerro que llaman La Paz, que tiene su belleza natural espectacular. Es decir, toda la tierra santanderiana es muy hermosa y sus breñas son espectaculares y su riqueza, eh, su potencial agroindustrial es muy grande. Y más ahí en el centro, donde es plena cordillera, con mayor razón por la cantidad de cursos de agua y de recovecos que tiene el terreno, llenos de historia de violencia desde el comienzo de la nación. Entonces, pues inmediatamente el ejército tomó la acción de verificar qué había y se desplazaron unas patrullas del batallón Ricaurte y a los pocos días de iniciar el desplazamiento hubo un contacto fuerte con los bandidos y se tuvo de una vez la primera información que esos bandidos eran los que habían asesinado unos días antes a un teniente y 4 soldados en la zona, que no había sido el ELN como se ha rumorado al principio, sino que han sido las FARC, y estaban asentadas allí. Y en este enfrentamiento fueron dados de baja 4 bandidos, se les decomisó un fusil, municiones, documentos, y se estableció plenamente que eran delincuentes de las FARC, que no eran el ELN. Entonces eso indicaba que el trabajo que había hecho el Partido Comunista por muchos años estaba tomando fuerza en la zona, que tenían toda una organización estructurada que daba la sensación de que la cuadrilla era muy grande o por lo menos estaba preparando la llegada de un grupo más grande porque les encontraron un cargamento de medicamentos muy bien cuidados, avaluados en ese momento en 6.000 pesos, que era bastante dinero, lo cual indicaba que ya tenían previsto era montar toda una enfermería de combate. Les encontraron 3 caletas con municiones y armas, campos de entrenamiento y explosivos y otros elementos que indicaban que la presencia de estos bandidos en las goteras de Bucaramanga iba en serio, y desde luego la conclusión que estaban asentándose alrededor de la capital del departamento de Santander con objetivos a largo plazo, de lo que siempre han querido, la toma del poder sobre un eje de 30 ciudades, que es algo que está previsto desde el mismo nacimiento de las FARC. ¿Qué otros datos agregaron los medios de comunicación a los exitosos resultados de la Quinta Brigada contra los terroristas del Partido Comunista que estaban desarrollando actividades criminales cerca de Bucaramanga, en el mismo momento en que el ELN desataba intensa actividad delictiva en otras partes del departamento de Santander? La foto que vemos en el lado derecho nos indica todo, una gran cantidad de armas largas, entre las que se destacan carabinas M1 y M2, escopetas, fusiles M1 robados a las fuerzas militares y de policía, fusiles de Famaje, pistolas de 45 milímetros de alta potencialidad, revólveres, municiones y en particular una voluminosa cantidad de documentos, todos del comunismo. Entonces, ante esas pruebas, es increíble que todos los supuestos historiadores y quienes han construido la memoria histórica se hagan los de la vista gorda y ni siquiera mencionen el Partido Comunista. Es que no lo mencionan para nada. En el informe de Rux jamás citan al Partido Comunista. En el informe de el libro La violencia en Colombia no citan al Partido Comunista como el gestor de la violencia, sino por allá tangencialmente lo nombran es como una víctima. Cuando se escribe o se habla de la historia de Marquetalia, todo se menciona menos el Partido Comunista. Y aquí lo vemos con hechos gráficos que se les encuentran documentos de la organización del partido. Algo que siempre lo han dicho y no se ruborizan, es que las FARC son un partido comunista, que donde esté un miembro de las FARC tiene que organizar células comunistas, que todas las estructuras de las FARC son la sumatoria de células comunistas y que ellos luchan por la reivindicación de los derechos del proletariado y la imposición de la lucha de clases hasta
estructurar un marxismo-leninismo en Colombia, ¿sí? Y no se les pone ese énfasis en los análisis históricos. Y aquí tenemos la prueba. Entonces luego el coronel Valencia Tovar volvió y habló, además le fascinaba hacerlo para figurar, y reiteró todo lo que había dicho. Aclaró también algo que se tenía la duda, y era que el 27 de julio, a escasos días de posesionarse el señor Carlos Lleras Restrepo, unos bandidos que también pensaban que eran del ELN habían llegado a ese caserío de Marta y habían asesinado al inspector de policía, y cuando la Policía Nacional reaccionó para apoyar al funcionario público, habían eh, asesinado a un teniente y cuatro soldados del ejército que llegaron en apoyo de la policía, que estaba en situaciones muy difíciles. Pero, como les decimos, el tema era que se aseguraba que la emboscada la ha cometido el ELN. Con esta operación se corroboró que eran las FARC que se estaban asentando en el municipio de Girón. ¿Cuál fue el balance de operaciones militares contra las guerrillas comunistas y los residuos de las cuadrillas de la violencia tripartidista durante el primer mes de la administración Lleras Restrepo? Hace unos días estuvimos hablando aquí que cuando terminó el primer gobierno del Frente Nacional, pues el de Alberto Lleras Camargo, el ministro de Justicia, ya no en ejercicio, el ministro saliente, publicó un informe autoelogioso mediante el cual daba un parte de victoria y decía que en el gobierno de Lleras Camargo la guerrilla se ha acabado prácticamente en Colombia y que ya eran remanentes. Y durante gran parte del periodo del señor Valencia se puso en ejecución el Plan Lazo, y hubo algo exitoso que fueron las bajas de Chispas, de Esquite, Sangre Negra, Efraín González, Tarzán y otra larga lista de bandidos que hemos visto aquí. Pero eso fue un trabajo del ejército y la policía, más no del gobierno nacional, porque ellos andaban en otros menesteres al punto que al general Ruiz le cortaron las alas y se petaquearon el Plan Lazo cuando las cosas iban funcionando bien. De remate, la operación en Marquetalia fue un fiasco. Nacieron el ELN y las FARC en el 65, pero el señor Valencia se preciaba, y los dinosaurios que quedan de esa época que lo acompañaban siguen sosteniendo que ellos entregaron pacificado el país. La prueba es completamente contraria, y aquí la tenemos. En agosto del año 66, es decir, antes de la operación en Marta, Santander, el Comando del Ejército publicó un balance de lo que ha ocurrido ese mes, y fue un empate en cantidad de bajas de ambos lados, con la diferencia que el ejército incautó más materiales y puso sobre el tapete la realidad de la incidencia del Partido Comunista en el crecimiento de las FARC, y la forma muy rápida como, en complicidad con los sindicatos petroleros y los docentes infiltrados en la Universidad Industrial de Santander, estaba creciendo el ELN. Y entonces resaltaron que el golpe más duro que sufrió el ejército fue uno que ya estudiamos aquí, lo analizamos, que fue la muerte de un capitán y 14 soldados en los límites de Neiva, en el sector de Vega Larga, en una emboscada que le hizo tiro fijo al batallón Tenerife, y la unidad la comandaba el capitán Farid Londoño. También resaltaban una emboscada que le había hecho en Chaparral, muy cerca de la que acabamos de hablar ahora. También le había hecho el bandido Ciro Trujillo, que se ha replegado del Cauca hacia el Tolima a órdenes de tiro fijo, y estaba organizando la ida desde el Tolima hacia el Quindío, y en ese proceso había asesinado a un cabo y a unos soldados. Entonces ahí sí la cifra se puso alta.
Y los otros golpes han sido del ejército, que en distintas partes del país había causado bajas importantes a estos grupos criminales, pero como veíamos ayer, desde los comienzos de los años 60 se estaba formando el EPL en un lado, el AFAR en otro, el EL en otro, y los políticos mintiendo cínica y descaradamente con el cuento de que gracias a su accionar la violencia se había erradicado en Colombia. Mi coronel, ¿cuál fue el desenlace entonces del soldado Héctor Fabio Jaramillo, el desenlace médico, obviamente, orgánico del batallón Tenerife, quien se encontraba recluido en el hospital militar a causa de las graves heridas que le causaron los terroristas de las FARC en cruenta emboscada en la que murieron el capitán Farid Londoño y otros 14 militares en el área rural del municipio de Neiva, en el Huila? Bueno, mi capitán, mi coronel, en ese mismo combate, además de los 15 muertos físicos que hubo en el sitio, hubo 15 heridos también que eh, fueron trasladados a distintos centros hospitalarios de acuerdo con la gravedad de las afectaciones que sufrieron. Y uno de esos fue el soldado Héctor Fabio Jaramillo, a quien tuvieron que traer de urgencia en un helicóptero al Hospital Militar en Bogotá. Y a pesar de que durante 2 semanas largas se hicieron todos los esfuerzos médicos para salvarle la vida al soldado, desafortunadamente murió, aumentando la cifra de muertos a 16 causados por el Partido Comunista y su banda armada, las FARC. De esto, el señor de Rux tampoco nos cuenta nada. Y siempre tratan de presentar a las FARC como los defensores del pueblo, de las clases menos favorecidas. Y resulta que los 16 muertos y los 14 heridos que quedaron de esa patrulla, todos eran soldados de origen humilde. Entonces, ¿a qué clase menos favorecida defienden esos zampones del Partido Comunista? Mi coronel, ¿y cómo informaron los medios de comunicación los resultados de la operación contra bandoleros realizada por la Policía Nacional en el área rural de Cocorná, en el departamento de Antioquia, en la que resultó muerto el bandolero liberal comunista del MRL, Joaquín Emilio Holguín, alias El Pollo, autor material del asesinato del representante a la Cámara por el Partido Conservador, Joaquín Cárdenas, en San Carlos, Antioquia? Infortunadamente, meterse uno en los vericuetos de la violencia política en Colombia es navegar entre un charco de sangre cada vez que se intenta establecer realidades y establecer responsabilidades. Y una vez más queda aquí claro cómo los dirigentes políticos han tenido tanta responsabilidad y han mentido con tal cinismo y que el pueblo colombiano de remate les crea y quienes escriben la historia se presten para deformarla. Es otro caso que tampoco lo menciona el informe del señor de Rux, pero que es muy real, y es la relación del MRL con las bandas comunistas y cómo el MRL al interior de sus estructuras regionales seguía promoviendo la violencia de manera abierta y descarada, mientras desde el alto gobierno se daban falsos partes de victoria y lo único visible y real era la sangre de soldados y policías y guerrilleros caídos en combate. Resulta que para las elecciones del 66 salió elegido como representante a la Cámara un comerciante sancarlitano, él era de San Carlos, Antioquia, pero representaba, pues, naturalmente, un amplio sector de Antioquia y su base política estaba en los municipios del oriente antioqueño. Y estando en su propia tienda de su negocio particular, atendiendo, mientras no ejercía, porque estaba próximo a posesionarse, no había viajado a Bogotá a posesionarse, llegaron unos bandidos de tendencia liberal y le ordenaron alguna cosa en la tienda y él volvió a bajarla del mostrador y por la espalda le dispararon y lo asesinaron.
quedó plenamente identificado el tal Joaquín Emilio León, que era un bandido que se había ido organizando unas bandas del Partido Liberal y del Partido Comunista en la zona del sur oriente antioqueño, o sea, en San Carlos, San Luis, Cocorná, San Rafael, El Peñol, toda esa zona del sur oriente de Antioquia. Y la Policía Nacional comenzó a buscarlo porque tenía una gran cantidad de antecedentes. Inclusive ya había asesinado a un alcalde en San Luis. Y al fin lo localizaron en una casa y cuando lo ultimaron a la rendición se enfrentó con los policías y ahí lo dieron de baja y también alcanzaron a otro bandido que andaba con él. Cuando la cuarta brigada informó los resultados, el país vino a caer en la cuenta que la violencia no era solamente en el Tolima, en el Cauca, en el Valle o en Santander, donde las noticias pululaban todos los días, sino que de manera sistemática, desde el año de 1960, esta cuadrilla venía delinquiendo en los alrededores de los municipios del suroriente antioqueño, y lo que pasa es que actuaban un tiempo en un municipio, otro en otro, y no eran tan visibles como las de Tiro Fijo, pero eran tantos los crímenes que había cometido este sujeto que incluía asesinatos de dirigentes políticos, de campesinos, robos de tierras, emboscadas a la Policía Nacional en el corregimiento de las Mercedes, que en ese tiempo era de San Carlos y después quedó de Puerto Nare antes de que se formaran los dos municipios. Había cometido actos de abigeato, secuestros, extorsiones. Tenía un prontuario larguísimo y venía construyendo las FARC en forma silenciosa eh, con estos grupos de bandidos y nadie se ha dado cuenta. Y finalmente, para 10 años después, allí llegó el cuarto frente de las FARC y de ahí se desdoblaron el noveno y el 47, que fueron tan famosos durante la época del terror comunista en Colombia, que inclusive esas cuadrillas llegaron a ser comandadas por la tal Karina, que era la que decapitaba a los policías en los asaltos y jugaban fútbol con las cabezas de esos agentes. Entonces vemos que esa violencia tiene un historial largo y que no nos la cuentan como es. Y cuando se revisa la historia de la violencia comunista en el suroriente antioqueño, terminan echándole la culpa que es a partir de las hidroeléctricas que hay unas presiones contra los campesinos y contra los sindicatos agrarios y algunos sindicatos mineros y desfiguran la verdad y el señor de Rux la presenta así en su informe, tiene hasta libros completos sobre la violencia en el oriente antioqueño y no cuenta esta parte de la historia que es la forma como se fueron asentando las guerrillas comunistas en la región. Sí, mi coronel. Y esa terrorista Karina, alias Karina, fue indultada en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, del doctor Álvaro Uribe Vélez. Mi coronel, mientras tanto, ¿cómo se desarrollaba la populista agenda política del recién posesionado presidente de la República del Frente Nacional, Carlos Llera Restrepo? Era una agenda populista, lenguaraz, oportunista eh, y muy dada a la autopublicidad. Ya lo hemos descrito aquí que este sujeto era un tipo bajito, menudo, eh, como demasiado inquieto, no era una persona pasiva, era hiperactivo, estaba presente en todo, le gustaba darse publicidad y tenía un ego, lo que le faltaba en estatura le sobraba en ego. Y tan pronto se posesionó, jamás se interesó por este problema de la violencia. Ahí vemos la cantidad de hechos que le ocurrían y él andaba, era todos los días en una reunión, dando discursos, programando viajes a todas partes, haciendo manifestaciones. Entonces, cuando le critican a este sujeto que tenemos actualmente de presidente, que hace muchos viajes y se da publicidad, eso hacía Carlos Lleras Restrepo también, todo el tiempo. Eh, Pedía ir al Congreso a hablar sin que estuviera pues dentro de sus funciones en ese momento, allá se aparecía. Entonces, por ejemplo, el MRL que estaba tan desprestigiado por
la relación evidente de muchos miembros del MRL con las guerrillas, con la violencia. Hizo varias reuniones con ellos, comenzó a ofrecerle mermelada a Alfonso López, que era el cabecilla del MRL, hasta que lo convenció de ser gobernador del Cesar y luego canciller para quitárselo de encima, con el fin de él promover su eh, reelección que intentó, pero no le cuadró. Hacía reuniones con los alzatistas y laurelistas, que eran lo más retrógrado que había en el Partido Conservador. eh, Invitaba al secretario del Senado permanentemente a Palacio y todos los días en su primer mes de gobierno eran noticias impactantes de la actividad del señor Lleras. Eh, Luego convocó a los senadores y representantes a la Cámara del Partido Liberal, o sea, su bancada, y se echó otro discurso, porque además le gustaba escribir largo y hacer unas analogías históricas y autoelogiarse, y les dijo de todo que yo tengo mis compromisos con el país, pero ustedes también los tienen y le hemos ofrecido a la República buscar un desarrollo económico y social a través de una acción ordenada y tenemos que cumplir. Y salía y entonces la televisión estaba de moda y lo mismo que decía en el Congreso, paralizaba el país y se echaba sus discursos de teaulieros en la televisión en blanco y negro. O sea, ¿cuál es la diferencia con Petro? Luego explicaba que la izquierda era la transformación de los pueblos, que él era un hombre de raigambre izquierdista, que él tenía la visión de que Colombia debía ser gobernada por la izquierda, que los conservadores y los liberales de derecha eran los culpables de lo que le pasaba, y él era liberal de derecha, que los ministros estaban siendo citados permanentemente al despacho porque en su gobierno era la actividad permanente y la eficiencia, que había que combatir los problemas desde el origen, que la devaluación del peso colombiano era simplemente pésima administración de los demás que han tenido en sus manos las finanzas públicas y el control del Estado, y se le olvidaba que él fue uno de los primeros contralores generales de la República, eso sí nos acordó, que él era el asesor espiritual de varios gobiernos en temas de hacienda pública. O sea, un politiquero oportunista como el que más, pero nos lo han vendido a la historia como el hombre de carácter, porque se le ocurrió la estupidez de decirle al país que tenía media hora para irse para las casas, en un momento en que él gestó una farsa para tumbar unas elecciones que ha ganado el general Rojas Pinilla. De igual manera, programó otra reunión, almuerzo en el Palacio de San Carlos, con los unionistas, que eran los del Partido Liberal y Conservador, que se han unido, e invitó a un sector del laureanismo y del MRL para que hubiera una sola unión. Y el objetivo que él tenía ahí por debajo de la mesa era irse posicionando en un acuerdo nacional. ¿Le suena parecido eso? Cuando alguien nos dice que hay que hacer un gran acuerdo nacional, o sea, no conocer la historia es repetirla, y la diferencia con este delincuente que tenemos ahora es que él sí tiene su orientación comunista y quiere aprovechar todo eso para orquestarlo desde el comunismo. Pero sus antecesores, en particular este señor, Gerard Restrepo, lo hacía con el fin de promover su reelección, cambiar la constitución y eternizarse en el poder con el cuento del unionismo, y atrayendo a los sectores más radicales, que eran los laureanosatistas de los conservadores y los del MRL, que eran los de López Miquelsen, y los comunistas. Esa es la síntesis del gran periplo de los primeros meses de gobierno de Lleras, mientras en el país había guerrilla en Marta, crímenes en Tolima, crímenes en el Magdalena, en Antioquia. Él andaba, era en campaña política para eternizarse en el poder. Con reverencia, admiración y absoluto respeto por todas las víctimas del terrorismo comunista contra los colombianos, escuchemos un minuto de silencio en homenaje a sus vidas, sus obras y sus trágicos finales a manos de desalmados criminales marxistas-leninistas que se apoderaron del crimen político en el país al final de la violencia tripartidista a partir de la década de 1960.
Mi coronel, ¿tiene credibilidad y futuro la paz total de Petro si vemos en detalle el resonante fracaso de los gobiernos del Frente Nacional en el lapso de 1958 a 1974, cuya idea laxa y débil de la paz era muy parecida a la del actual gobernante colombiano? Bueno, mi coronel, mire usted que es que la historia se nos repite y además de los aspectos politiqueros y demagogos del señor Lleras, vemos sus discursos, el fondo de sus discursos y el fondo de sus pataletas que le eran consentidas por todos esos politiqueros de la época que buscaban mermelada igual que los de ahora. Mire usted este titular y está la fecha, jueves 1 de septiembre de 1966, el mismo día que la Quinta Brigada estaba dando de baja a unos bandidos en Marta, Santander. El gobierno rechaza imposiciones. La transformación nacional no podrá ser frenada por minorías. ¿A quién le suena parecido esas frases? ¿A qué escenario se le hace a ustedes parecido esas frases? ¿O quién las dice ahora? Y luego decía un montón de cosas, la situación estudiantil, porque los pobres y que la Federación Universitaria Nacional que dirigían los comunistas podía hablar con él, pero que no era lo que ellos dijeran, sino lo que él quería, porque eran las transformaciones del pueblo y que él estaba muy preocupado por la educación de los jóvenes. ¿A quién le suena parecido eso? Que hay que hacer una cantidad de reformas en el orden de la transformación nacional que incluyan la salud, la educación, la cuestión laboral, la, la taxación tributaria. ¿A quién le suena parecido eso? El Congreso de la República debe estar dedicado es a trabajar por el pueblo y por los que nos eligieron, porque para eso estamos y tenemos que ir en una sinergia para transformar a Colombia. ¿A quién le suena parecido a ustedes eso? En mi gobierno, Estados Unidos no nos va a imponer porque el dólar no sé qué, bla, 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 bla. Y aquí vamos a mantener una tasa de cambio que no puede subir de 9 pesos porque yo sí lo he hecho, yo sí sé y yo soy economista. ¿A quién le suena parecido eso? Y luego decían que la Universidad de Antioquia había durado un montón de escándalos y de huelgas y habían paralizado y finalmente resolvieron cerrarla mientras se recomponía después de toda esa afectación y sacrificado a los estudiantes que no tuvieron los apoyos que les debía dar el gobierno seguramente en lo que había. ¿A quién les suena parecido eso a ustedes con lo de ahora? Entonces no era que estamos repitiendo la historia y nos estamos desgastando porque no hemos sido capaces de construir un proyecto político que le dé la vuelta a toda esta vagabundería en Colombia. Entonces la pregunta es que si el proceso de paz del señor Petro va a tener éxito en la paz total, pues acabamos de ver a un sujeto que subió al poder con el mismo cuento de que tenía la paz y que tenía las soluciones y era lenguaraz, agresivo, irrespetuoso, desafiante, amenazaba cambios de constitución, buscaba eternizarse en el poder, violó la constitución y se robó unas elecciones y fuera de eso lo colocan de efigie de los billetes de 100.000 que son los de mayor nominación en Colombia. Entonces, si crean el billete de 200.000, pues Petro se merece ser la efigie del billete de 200.000, porque reúne con creces las mismas características, no va a ser ninguna paz y estamos en la misma de esa época, con la circunstancia agravante que ahora los bandidos pueden entrar y salir a Palacio permanentemente y tienen comisiones de paz todo el tiempo y hablan de reforma agraria y esa fue la bandera del señor Gerard Restrepo. Es más, hemos escuchado a Petro varias veces defenderlo. Entonces, si no hubo paz en ese momento y Petro sigue las mismas, conclusión, no habrá paz en este desgobierno. Adelante, mi coronel González, con sus comentarios. Gracias, mi coronel. El comentario para la emisión 725 de la memoria histórica por parte del señor coronel Eugenio Alarcón. Título: La verdad. ¿Cuál es la nuestra? El municipio de Girón, Santander, declarado Monumento Nacional por su belleza natural, sus gentes cordiales,
Son tierras hermosas aptas para la agricultura y la ganadería, abundantes fuentes hídricas y especialmente el calor y la bondad de sus pobladores. Cuenta con un corregimiento llamado Marta, con 4 veredas, que a pesar de su cercanía con el municipio, continúan aún en el abandono por sin la presencia del Estado. Es por eso que en lo tratado en el día de hoy para la época de los hechos de 1966, sigue sumida en esa trama que la hace vulnerable a los grupos violentos comunistas, como son las FARC. De ahí la razón para que las promesas de los politiqueros de turno no surtan efecto y sean el caldo de cultivo en la lucha tripartidista. Son gentes cansadas de la violencia, que ofrecieron su concurso para combatir las cuadrillas que sembraban el terror en sus campos. Día tras día, y escudriñando los anaqueles de la historia de nuestro país, ya no nos sorprende el hecho de que se registren hechos de sangre que enmarcan nuestro país en la violencia desenfrenada, unos como intelectuales y otros como materiales, pero con un mismo fin: exterminar al contradictor hasta sus raíces conocidas, por el simple hecho de pensar diferente. Y más aún, por querer vivir y trabajar pacíficamente para alimentar sus propias familias y a todos los citadinos que dependemos de su empuje. Todos conocemos la realidad de estos siniestros hechos de presencia y desarrollo en todo el país. Los que no se enteran pueden consultar la historia, los cuentos de los abuelos y principalmente, y hasta los ilegalmente legales politiqueros de turno, que siembran la tóxica cizaña de ideas foráneas. Varias han sido las invitaciones de Fundel para que se consulte nuestra página de internet y escudriñen en el pasado de nuestro país, que sin duda encontrarán gran cantidad de información real que pueden combinar con el Dr. Google complementariamente. Esto lo digo porque mi titular de hoy hace relación a la verdad. ¿Y cuál es nuestra verdad? Pues bien, siendo sinceros, nos hemos quedado cortos y mudos ante las respuestas. Todos, absolutamente todos. Guardamos disque prudente silencio. Le volteamos la espalda a la realidad y pasamos a conformar el famoso y poco productivo comité de aplausos, como el del informe de la verdad. Todo lo convertimos en chistes y en memes. Las mentiras, rápidamente tratadas de esa manera, se convierten en amenazas que nosotros mismos hacemos efectivas. Y mientras tanto los delincuentes, asesinos, narcotraficantes, siguen su senda de frente, sumiendo en el fracaso y la quiebra al humilde campesino y trabajador, para a futuro claudicar con la firma de un pacto sin el consentimiento del pueblo, o en contra de él. Con onerosos ingresos, productos del pago de nuestros impuestos. Esa es nuestra verdad. Y si seguimos por la misma, no obtendremos nada diferente a lo mismo. Los mismos apellidos, nombres, engaños, traiciones, más gestores de paz. Y los de la época de los bandoleros recogidos, convertidos en jefes de cuadrilla, más de para atrás, sin progreso, sin futuro halagüeño. Dejar hacer, dejar pasar, parecen ser los verbos a conjugar. No, señores, tenemos que despertar, o qué va a ser de nuestros nietos. Coronel Eugenio Alarcón. Bueno, muchas gracias. Muchas cosas concretas y ciertas en ese comentario. Y volvemos a lo que acabamos de decir. Con una dirigencia política tan descompuesta con la que hemos tenido, tan mentirosa y tan engañadora, pues es imposible que el país avance, porque es la repetición de hace 60 años. 3 generaciones, si se calcula que cada generación es de 20 años, más la de los 20 que existía, pongámosle 4. Y no hemos cambiado un ápice en la forma de hacer política y en la forma de manejar el poder. Y hoy, el nieto de este caballero, que tiene más o menos el mismo comportamiento, pretende desgobernar a Colombia, y hay quienes le creen que ese sí tiene mano dura y organiza el país cuando tiene la escuela del abuelo y el mismo pensamiento exactamente de estar repartiendo cargos y haciendo politiquería
y estando presente en todos los escenarios para él. Y él quería eternizarse. Petro quiere eternizarse. Petro habla de cambiar la constitución para su mejora y este señor decía lo mismo. Y la lista sigue. Dios permita que los colombianos tengan acceso a esta información tan clara y tan concreta y entendamos como país que la solución no es con ninguno de esos politiqueros descompuestos, porque ellos son el problema. Feliz día para todos y nos vemos esta noche en la actividad de la formación de estrategas con misión de estadistas.